Buen día, vamos a ver el tema en esta ocasión en su loop de matemáticas, el tema de los números reales. Los números reales se componen de algunos subconjuntos. Empecemos con el primer subconjunto de números que forma parte de los números reales y son denominados los números naturales. Son denominados los números naturales porque fueron asociados primero para responder al problema del conteo, es decir, contar. Por ejemplo, en la antigüedad pues era necesario saber cuántas ovejas componían un rebaño. Era necesario contar, ¿no es cierto? Se necesitaba para poder medir, porque alguien podía tener muchas ovejas, pero ¿qué tanto son muchas? Pues era necesario contar. Y los números arábicos pues son muy útiles para eso. Estos números por ende tienen un inicio, 1, pero no tienen fin porque siempre se puede encontrar un número superior. Este conjunto de números dice que es ordenado porque uno puede encontrar una relación de orden, es decir, siempre 1 menor que 2, menor que 3 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Siempre un número que esté más a la derecha es un número menor, es un número mayor, perdón, que uno que esté a la izquierda, entonces por eso se llama conjunto ordenado. Sin embargo, ¿qué pasaba si se me perdían ovejas? Entonces empezó a surgir la necesidad de encontrar un nuevo conjunto de números, llamados ahora los números naturales, donde se ingresan cantidades negativas y una cantidad muy importante, el cero, ¿sí? Porque es mejor tener cero a tener cantidades negativas, como por ejemplo serían deudas. Entonces, los números negativos pues fueron útiles, ¿no es cierto?, para el intercambio comercial, digamos, en el caso que representaba muy bien deudas, o un terreno, supongamos, las alturas por encima del piso y debajo del piso la profundidad. Entonces la profundidad con los números negativos también son un conjunto ordenado. Siempre un número que esté a la derecha es mayor que un número que esté a la izquierda. Por ejemplo, menos 3 es menor que menos 2, menor que menos 1 y así sucesivamente. Este conjunto es el conjunto de los números enteros. Mire que este conjunto contiene al conjunto de los números naturales. Sin embargo, había cantidades que no eran exactas, es decir, no necesariamente, bueno, si hablamos de ovejas, pues una oveja, 2 ovejas, ¿no es cierto? Pero cantidades como por ejemplo los líquidos, habían recetas muy específicas que necesitaban porciones, no la unidad completa, sino 3/4, un cuarto, ¿ya? Entonces hubo la necesidad de encontrar un nuevo tipo de número. Ese tipo de número los llamamos los racionales. ¿Y por qué racionales? Porque precisamente son razón entre dos números enteros. Ya, solo que el denominador no puede ser cero porque en matemática las divisiones por cero no están definidas. Ok, entonces podemos dividir la unidad en partecitas. Por ejemplo, aquí tenemos un cuarto, medio, 3/4, 1. Entonces, pues, incluso más de la unidad, 5/4. Ahí tenemos el caso de los números racionales entonces. Sin embargo, los números naturales también son racionales, porque yo puedo ver como 3/1. Entonces, los números racionales contienen a los números naturales y por ende también a los números enteros. 0 también es un número racional porque 0/9 es lo mismo que 0/1 es 0. Incluso los números decimales, porque 1.2, que es un número decimal, yo lo puedo representar como 12/10. Y si lo simplifico, puedo sacar acá mitad de 10, 5, mitad de 12, 6. Los números decimales también son entonces una representación de los números racionales. Y ya la recta, mire que la recta ya no tiene inicio, ya no tiene fin como naturales, pero ya no puedo hablar del siguiente, porque entre un cuarto, por ejemplo, y un medio, hay una cantidad infinita de números racionales. Yo puedo poner aquí otro número en la mitad. ¿Ya? Por ejemplo, entre 0 y un cuarto podría poner la mitad, y la mitad de un cuarto sería un octavo. Entonces hay infinitos números entre dos números racionales. Sin embargo, hay aún otro tipo de número a medida que la humanidad fue progresando y las operaciones se hicieron cada vez más complejas. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo rectángulo, aquí tenemos unos catetos. Se encontró que la hipotenusa, que es esta diagonal, medía la raíz cuadrada y la suma de los catetos elevado al cuadrado. Pero este número no tenía representación en el sistema racional.
Por ejemplo, si este vale 1 y este vale 1, entonces la hipotenusa me diría raíz de 2. Pero raíz de 2 tiene infinitas cifras decimales que no se repiten. Este número, por tanto, se llama irracional. Entonces surgió un nuevo conjunto de números en la recta numérica que no se puede representar de forma decimal. Sin embargo, se puede describir dónde está. Por ejemplo, si yo tengo aquí esto que tenga unidad, que tenga aquí 1, ¿sí? Que aquí naturalmente mide 1 y tomamos 1 para acá, ¿cierto? Entonces, esta longitud es raíz de 2. ¿Dónde está en la recta numérica? Bueno, cojamos un compás y tracemos. Aquí está raíz de 2, aquí está 1.4142, es decir, se sabe dónde está, pero no se puede representar de forma decimal. Este conjunto de números, como dijimos irracional, se representa con la letra I, así con esa rayita. Algunos ejemplos son raíz de 3, número Euler, pi, logaritmos, ¿no? Por ejemplo, logaritmo en base 2, de 5. El conjunto de la unión entre los irracionales y los racionales, recuerden que en los racionales caben los enteros y los naturales, se llama el conjunto de los números reales, es decir, los números que de alguna manera componen todo lo que el hombre conoce, o sea, su realidad palpable. Algo que es importante, los números, al igual que los números racionales, los números irracionales también son densos, es decir, entre dos números irracionales pueden haber infinitos números irracionales. Es algo muy interesante. Sin embargo, no todo número que tenga infinitas cifras decimales es irracional, puede ser racional, siempre y cuando la cantidad de cifras decimales sea periódica, es decir, se repita con un patrón. Por ejemplo, un tercio es 1.333, infinitas cifras decimales, pero es racional. Cuando algo se repite, se le representa con una barra arriba, entonces 1.3 barrita quiere decir 333. Este número es racional. En términos generales, una parte entera y una parte decimal periódica. ¿Cómo voy a representar? ¿Cómo quiero encontrar un proceso para encontrar la forma racional, es decir, de la forma m sobre n de este número? Para hacerlo general, digamos que C sea el número de dígitos que tiene la parte periódica, decimal periódica. Entonces, por ejemplo, 15.150. Entonces, en este caso A, la parte entera es 15, en la parte decimal B, 150. ¿Y cuántas cifras tiene? Tiene 3. C vale 3 en este caso. Entonces, y recordemos esto que es muy importante, digamos 10 a la 3 es 1000, o sea, un 1 seguido de 3 ceros. Entonces 10 a la n es un 1 seguido de n ceros. Esto va a ser importante. Entonces, por ejemplo, x igual a punto, un número decimal periódico. Entonces, si yo multiplico x por 10 a la c, recuerden que multiplico por 10 a la c, se corre en la coma c unidades. Entonces, es el número de dígitos que tiene b. Luego se corre exactamente b, ¿no es cierto? Se corre este nuevo número. Aquí puse una barrita porque no está por b, sino ab, el número formado por a y los dígitos de a y los dígitos de b. Entonces, si yo a 10 a la c le quito x, cancelo exactamente, miren, las partes decimales. Si cancelo las partes decimales, me queda un número entero y este es otro número entero. Luego, 10 a la c por x menos x es a por b menos a, puedo factorizar la x, ¿no es cierto? Y ahora esto que está multiplicando lo podemos pasar a dividir. Muy bien, y obtengo la representación racional del número x. Por ejemplo, este número 4.56, 56, bueno, 56 en la parte que se repite. Entonces, b es 56, tenemos dos cifras. Entonces, a por b, el número formado por a y b es 456. Le quito la parte entera que es a. Y como tiene dos cifras, c vale 2, 10 a la 2 menos 1. Aquí representa 452,99 avos. Espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.